En algún momento te deben haber contado que los continentes se están moviendo y por culpa de esto tenemos procesos que forman, por ejemplo, las montañas y los volcanes. Pero si hay algo que no te contaron es que esta teoría es bastante reciente. De hecho, se vino a instaurar como estándar científico recién en la década del 1960. Esto fue recién hace 60 años, que es bastante poco. De hecho, para que tengas una idea, logramos mandar primero un satélite al espacio, el Sputnik 1, en 1957, antes de lograr instaurar un estándar científico que nos explicara el movimiento de las placas tectónicas. Hoy vamos a hablar de cómo evolucionó esta teoría, desde qué se creía antes hasta cómo se llegó a lo que se sabe hoy en día. Mi nombre es Luis Naranjo, puedes decirme Chuli, soy licenciado en Ciencias, estoy estudiando Magíster en Geología y bienvenido a mi canal Martillo de Obsidiana. Partamos por lo básico, la Tierra está caliente por dentro, no es una novedad para nadie. La Tierra, como sabemos, está compuesta de 4 capas principales: la corteza, el manto, el núcleo externo y el núcleo interno. Y en particular sabemos que gran parte de esa parte interna está fundida, es decir, está muy caliente y está derretida. Pero ¿sabes por qué está caliente? Hay 2 razones principales por las que actualmente la Tierra sigue caliente. La primera es el calor residual de formación. Tal vez sepas que la Tierra se formó por grandes asteroides que chocaron a lo largo del disco protoplanetario, formando grandes cúmulos, grandes bolas de roca que eventualmente terminarían formando los planetas. Y esta aglomeración de rocas espaciales básicamente produce calor, porque producen grandes choques por los cuales las rocas se empiezan a fundir parcialmente y se acumula calor en esta bola que se va formando. Básicamente todo el calor queda atrapado en esta bola pretierra y ese calor no puede escapar a ningún lado, ya que la Tierra está rodeada del vacío. Entonces, básicamente ese calor quedó concentrado en esta bola que conocemos ahora. La única forma que este calor se puede disipar es mediante radiación. De la misma forma que el Sol brilla, la Tierra también brilla de una forma muy leve en el infrarrojo, y esto disipa calor, pero es tan ineficiente que no se ha perdido suficiente calor como para que se enfríe el centro de la Tierra. Pero este proceso no es suficiente para haber mantenido la Tierra caliente. Hay otro involucrado, la radioactividad. Naturalmente la Tierra está hecha de estos aglomerados protoplanetarios. Y dentro de estos pedazos de roca espaciales había una gran cantidad de elementos radioactivos, los cuales se acumularon dentro de la Tierra. Los elementos radioactivos son inestables, es decir, después de pasar un tiempo se rompen formando elementos más chicos y más estables y liberando una gran cantidad de calor. Al romperse, eventualmente van a funcionar como una especie de combustible, como una pila, que van a terminar calentando nuevamente el interior de la Tierra. Y de hecho, los principales elementos radioactivos que contribuyen a este proceso es el potasio, el torio y el uranio, que se encuentran en tales cantidades que pueden mantener la Tierra caliente por bastante más tiempo. Que la Tierra esté caliente significa que ese calor se tiene que disipar eventualmente. Entonces tienen que haber procesos que ayuden a mover este calor. De la misma forma que, por ejemplo, cuando calentamos una olla de agua, el agua se empieza a mover para poder disipar el calor de forma más eficiente. Este movimiento es el que eventualmente va a causar que los fragmentos de superficie que componen la corteza se empiecen a desplazar. Básicamente el motor que mueve las placas tectónicas. De la misma forma que un hielo flotando sobre agua, si el agua se mueve, el hielo también, como los icebergs. Una vez hablado de esto, vamos a empezar a hablar de las teorías antiguas que se enseñaban antes de la década de los 60. De hecho, es probable que algún abuelo tuyo o bisabuelo haya aprendido esto en el colegio. La primera teoría es la llamada teoría de los geosinclinales. Como sabrás, las cosas calientes están expandidas. Por ejemplo, si calientas una bola de metal, va a ocupar un poquito más de espacio que lo que usaría en su estado frío. Y a medida que estos cuerpos se empiezan a enfriar, empiezan a reducir su volumen, es decir, reducen el espacio que usan. La teoría de los sinclinales nos dicen que efectivamente la Tierra cuando se formó estaba muy caliente, por tanto estaba muy expandida, usaba un espacio mucho mayor del que usa ahora. Y con el paso del tiempo y este enfriamiento progresivo y muy lento que ha tenido, significa que se ha ido contrayendo poco a poco. Pero al irse contrayendo, no se contrae como que fuera una bola totalmente lisa, sino que se empieza a arrugar. De la misma forma que si secáramos una uva y se vuelve una pasa y se arruga en su superficie, la Tierra estaría pasando por un proceso similar. Esta contracción y estas arrugas básicamente lo que hacen es formar las cordilleras, formar los valles, formar los océanos, formar todas las topografías que conocemos. Entonces, los continentes estarían estáticos y se habrán formado por procesos de contracción de la Tierra. La segunda teoría es la teoría de la expansión terrestre, que es bastante similar a la anterior, pero en vez de contraerse la Tierra, en este caso se va a expandir. Esta teoría lo que nos dice es que la Tierra cuando se formó estaba formada de minerales muy densos, es decir, que usaba muy poco espacio con un peso bastante elevado. Pero estos nuevos minerales no eran estables en el nuevo entorno de la Tierra, sino que eran estables en el espacio. Entonces, para poder adecuarse a las nuevas condiciones, lo que pasa es que los minerales empiezan a cambiar a unos minerales menos densos.
y esto hace que la Tierra se empiece a expandir. Esta expansión lo que haría sería poco a poco empezar a inflar la Tierra como si fuera un globo, terminando de separar los continentes. De hecho, tengo una maqueta acá que les puedo mostrar. Acá tenemos un globo con 3 pedazos de cartulina pegados, que representarían la Tierra en su estado inicial, estado contraído. Y vamos a ver qué pasa cuando los inflamos. Al inflarlos, básicamente lo que pasa es que los triángulos se separan. Esto pasaría en una prototierra. Cuando la Tierra empieza a ocupar más espacio del que usaba inicialmente, los continentes en superficie que no cambian de tamaño se separarían unos de otros. Ahora, con los avances científicos actuales, sabemos que la teoría de la tectónica es la teoría definitiva, en particular gracias a pruebas como los GPS y el geomagnetismo, que es algo bastante interesante y lo voy a tocar en otro video. Pero ¿cómo se instauró la tectónica como la teoría definitiva? Vámonos a los inicios del siglo XX. Hubieron un montón de científicos que tenían una idea de que tal vez los continentes se pudieran haber movido, pero nadie lo había tomado muy en serio hasta que llegó este señor, Alfred Wegener. Una biografía rápida. Wegener nació el 1 de noviembre de 1880. Estudió física, meteorología y astronomía, y posteriormente se doctoró en astronomía en la Universidad de Berlín. Pese a eso, su principal fuente de trabajo fue la meteorología. En 1906 logró el récord mundial del vuelo en globo ininterrumpido más largo del mundo con su hermano Kurt, de 52 horas. Fue reclutado durante la Primera Guerra Mundial como teniente de infantería y posteriormente fue dado de baja debido a una herida en el hombro y en el cuello, por lo que siguió trabajando como meteorólogo en el servicio del ejército. Poco después de su cumpleaños 50, en 1930, Wegener falleció durante una expedición en Groenlandia, donde su cuerpo se perdió a la vuelta de una gran expedición en una tormenta de nieve. Su cuerpo pudo recién ser encontrado en mayo del siguiente año, envuelto en su saco de dormir y en una piel de reno, intentando mantener el calor. Se cree que la causa de su fallecimiento fue un fallo cardíaco debido al gran esfuerzo que supuso perderse en esa tormenta. Su cuerpo no pudo ser recuperado y todavía se mantiene en su tumba de hielo en Groenlandia. Pero, dejando de lado el final trágico de Wegener, este caballero es considerado hoy en día el padre de la tectónica de placas. La primera vez que vino con esta idea fue en 1912, cuando se encontraba mirando un mapa mundi, con lo cual notó que las costas de África y de Sudamérica eran bastante parecidas, parecieran encajar como si fuera un rompecabezas. Wegener necesitaba pruebas concretas para poder decir que esto no era solo una coincidencia, de que en realidad hubieran estado juntas estas dos zonas anteriormente. Los datos de Wegener se basaron principalmente en datos paleobiogeográficos, es decir, correspondían a dónde se encontraron distintas especies fósiles y su ubicación en el espacio. Sus datos se basaron en que la distribución de estos fósiles eran bastante raras, se ubicaban en un espacio muy amplio, por ejemplo en diversos continentes, con grandes espacios vacíos donde esta especie no se encontraba. Entonces la duda era cómo pudieron estas especies moverse de un lado para otro sin haber dejado ningún rastro de que pasaron por estos lados intermedios. Una posible explicación fueron los puentes de tierra, es decir, se formaron pequeños puentes de tierra, como dice el nombre, llamados istmos, que son un accidente geográfico por el cual pudieron haber transitado en particular las especies vegetales y animales terrestres, y que posteriormente con el movimiento del mar se hubieran erosionado y desaparecieron. Pero la teoría de los istmos no fue muy concluyente porque en realidad se requerían grandes masas de tierra y extremadamente finas. Entonces formar eso de forma natural fue algo que se creyó muy poco probable. Wegener planteó que los continentes en realidad estaban pegados entre sí y por el paso del tiempo se fueron rompiendo, creando distintos bordes y se fueron separando, lo cual explicaría la distribución de algunas de estas especies, como por ejemplo el Glossopteris. El Glossopteris era un helecho del periodo pérmico que se propagaba mediante esporas a través del viento y el agua. En la primera imagen se puede mostrar dónde encontramos fósiles de esta especie. A primera vista son tierras extremadamente lejanas sin ninguna conexión. Tampoco había evidencia de que hubieran corrientes marinas o de aire que pudieran haber transportado las esporas tan lejos. Pero ¿qué pasa cuando incluimos la teoría de la tectónica? Nuestro mapa pasa a verse así, con todas las zonas fósiles conectadas, lo cual tendría mucho más sentido. Lamentablemente, Wegener falleció sin poder ver su teoría correctamente aprobada, ya que no tenía una idea de un mecanismo que pudiera explicar por qué las placas tectónicas se estaban moviendo. Y sin este mecanismo no fue tomado en cuenta por la comunidad científica de la época. Pero todo cambió cuando llegó una científica muy destacada, Mary Tharp. Mary Tharp fue una cartógrafa oceanográfica, es decir, una cartógrafa del suelo marino.
Tharp nació en 1920 en Estados Unidos. Se graduó de la universidad con bachiller en inglés y música y posteriormente obtuvo el máster en geología y un grado en matemáticas. Comenzó a trabajar en el laboratorio geológico Lamont Doherty de la Universidad de Columbia, usando datos fotográficos para encontrar aviones hundidos durante la Segunda Guerra Mundial. Su principal aporte consistió en la elaboración de un mapa geográfico del fondo oceánico. Tharp falleció por cáncer a sus 86 años en el año 2006 y en su honor se le llamó a un cráter lunar con su nombre, el cráter Tharp. Mary Tharp fue la primera mujer empleada en el laboratorio Lamont. Su principal trabajo fue interpretar datos duros de batimetría. Mediante instrumentos físicos se tomaban mediciones de la elevación del fondo oceánico, con el cual Tharp podía interpretar gracias a su grado en matemáticas. Esta información normalmente se recopilaba en cruceros geológicos, pero Tharp no pudo participar de ninguno de estos cruceros debido a que se regían por el Código Naval estadounidense, el cual prohibía a las mujeres a bordo de las embarcaciones, con la excusa de que eran experiencias emocionantes y que no estaban hechas para las mujeres. Mediante estas interpretaciones, Mary Tharp pudo crear el primer mapa cartográfico del fondo oceánico. Y en este mapa se pudo encontrar algo muy importante, una cadena montañosa que recorre de norte a sur el océano Atlántico. En esta época ya habían ideas de que el movimiento del manto terrestre era el que movía las placas tectónicas en superficie, si es que había placas tectónicas. No había ninguna evidencia que nos dijera que en realidad estas placas existían, pero el haber encontrado esta cadena montañosa básicamente nos dice esta es una zona de separación de placas, con lo cual podemos saber que desde este punto se están separando Sudamérica y África, llevando atrás a los estudios de Wegener y haciendo que tuvieran todo sentido. Gracias a este descubrimiento se puso el clavo final en el ataúd de las teorías antiguas y la teoría de las placas tectónicas se instauró como la teoría real y científicamente aprobada. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó, recuerda darle like, compartirlo y suscribirte a este canal. Voy a tratar de estar subiendo un video mensual durante todo este año. También estoy publicando constantemente en Instagram y en TikTok videos de formato corto, por lo cual me puedes buscar allá en el link que hay acá abajo. Y por último, este es mi primer video de YouTube, así que si te gustó, si no te gustó, si tienes algún comentario, déjamelo acá abajo para poder ir mejorando. Muchas gracias y nos vemos.